Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. Como adventistas del séptimo día, sabemos que los últimos movimientos estarán relacionados con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Hemos sido advertidos a través de la Biblia y el espíritu profético, y desde que hemos iniciado nuestras creencias en 1844, que los eventos finales estarían relacionados directamente con la denuncia que se hace contra la bestia y su imagen, es decir, contra la alianza de los poderes tanto romano-católico como protestante americano. Estos dos poderes llegarían a formar una alianza, una coalición, y cuando esto llegara a acontecer, ambos buscarían el gobierno del mundo. Y sería entonces el tiempo cuando este mensaje tendría que sonar en el mundo entero como una última advertencia, como declarando, miren, se cumplió lo que decía este mensaje. Entonces la gente va a tomar importancia e interés por lo que van a ver ese cumplimiento. Y será entonces ese el último llamado divino que se dará al mundo. Ese último llamado divino ya está sonando en toda la tierra y ya se lo está proclamando. Este mensaje del último llamado divino a través de la proclamación del tercer ángel no debe ser confundido con cualquier otro que diga por ahí el último llamado divino o últimos llamados, porque no hay dos últimos llamados sino solamente uno. Y ese es la proclamación del mensaje final de la verdad presente que como adventistas del séptimo día llevamos al mundo. Hoy vamos a analizar algo que está ocurriendo en el mundo. Ya desde el año 2022, estas voces han venido sonando con fuerza, como lo vamos a ver a continuación. Para poder entender este tema, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos dé su espíritu y vamos a comprender cuánta necesidad tenemos nosotros y el mundo de entender estas cosas para que podamos llevar un evangelio que realmente pueda rescatar a la humanidad del error final, del engaño final y del poder satánico. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11, leemos lo siguiente. Capítulo 14, versículo 9 hasta el 11. Leemos lo siguiente. Fíjense lo que dice el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 hasta el versículo 11. Mientras nuestro hermano busca allí en producción, vamos leyendo lo que dice el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 hasta el 11. Este es el mensaje del tercer ángel. Dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La advertencia que recibimos en este mensaje del tercer ángel es solemne. Nos llama la atención a que el mundo entero llegará a un estado de corrupción total en el cual formarán una alianza los poderes centrales de la religión, vale decir, ese poder al cual se le llama la bestia o anticristo, juntamente con el poder de la imagen de la bestia, que será una imitación de parte de los poderes que se hayan opuesto a la ley de Dios. El poder de la bestia ya lo hemos estudiado varias veces, que representa el sistema romano-papal. Y que cuando mencionamos acerca de esto no significa que haya cólera contra este sistema o que se tenga furia o que se esté dando condenaciones o diatribas contra alguien. No, señor. Estamos hablando de profecía,
de que las profecías advierten que este poder se corrompería hacia el final del tiempo, que se apartaría del camino correcto de la ley de Dios y entonces buscaría una alianza ecuménica con los demás poderes, incluso poderes que no creen en Dios. Y eso es precisamente lo que venimos viendo. Ya desde la década del 90, este poder ha venido haciendo alianzas, trabajando fuertemente para lograr sus propósitos. En la década del 60 estaba proponiendo sus planes para lograr el ecumenismo, la alianza con el movimiento protestante, declarando en el Concilio Vaticano II que buscaba armonizar otra vez con los hermanos separados. Luego de esto, para 1994 ya se estaba firmando la alianza entre las coaliciones católico-protestante. Para el año 2000 ya estaban juntos en Asís y estaban rezando en nombre del nuevo orden mundial o paz mundial. Debemos entender que cuando se habla de la paz mundial estamos hablando del nuevo orden mundial. Ahora ya lo conocemos, ya el mundo entero sabe que la proclamación de la paz mundial no es otra cosa que el reinicio del mundo, ¿no? El nuevo orden mundial. Ahora bien, resulta que esto ha venido creciendo, desarrollándose, hasta que en el año 2022 podemos ver la siguiente noticia en relación con lo que este poder ha venido logrando juntamente con el movimiento evangélico. Vale decir, la imagen de la bestia, que está representada aquí por el protestantismo, que ha dejado la ley de Dios y que ha hecho alianza con el romanismo. Nos dice aquí la noticia: llamamiento de líderes religiosos a la paz y la consolidación del mundo en su encuentro en Astana. Interesante. Llamamiento de líderes religiosos a la paz, los líderes religiosos, es decir, todos los líderes religiosos estarían entonces aceptando el nuevo orden mundial. El llamado es precisamente para eso y eso es de parte de la Iglesia romana. Leamos un poco de este artículo. Ahí los vemos a todos los líderes, ¿no? Fíjense bien, ahí están, ¿no? De las diversas creencias, tanto cristianas como no cristianas. Esto es tremendo. Leemos lo siguiente en el informe. Kazajistán, país de gran riqueza étnica, con 18 confesiones religiosas, abrió sus puertas a un diálogo interreligioso global. En septiembre, su capital, Astana, acogió el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Los delegados de más de 50 países abogaron por el nuevo orden mundial, es decir, por la paz mundial. Kazajistán, país de gran riqueza étnica, con 18 confesiones. Bueno, ya, vamos avanzando un poquito más porque es la entrada a la noticia. Los esfuerzos de los líderes mundiales, los esfuerzos de las organizaciones internacionales, no son suficientes para superar los desafíos que afronta la humanidad, dijeron en su reunión. Este es un punto clave, ¿no? Siempre ellos andan diciendo, no pudieron, fallaron los fulanos, fallaron los sutanos, pero también fallan ellos. Pero sin embargo ellos siempre dicen que son la solución. Eso es ecumenismo, eso no tiene nada que ver con Dios. No son suficientes para superar los desafíos que afronta la humanidad. La voz de los líderes espirituales que tienen gran autoridad entre la población mundial, una voz que llama a la superación conjunta de todos los desafíos, es muy importante, declara Askar Shakirov, presidente adjunto del Senado de Kazajistán. El Islam, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, así como otras religiones del mundo estuvieron representadas en el Congreso. Fíjate, esto es un concilio ecuménico, ¿no? Desde el cristianismo, hinduismo, judaísmo e islamismo. Son las principales religiones, ¿no? Este año el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, el jeque Ahmed Al-Tayeb, fueron algunos de los invitados más distinguidos. Interesante. La imagen de los líderes de tantas religiones del mundo sentados juntos en torno a una mesa es un fuerte mensaje de unidad en la diversidad para el mundo. Fíjense lo que están diciendo, ¿eh? Es la búsqueda de la unidad en la diversidad. Vale decir,
No interesa de qué religión eres, qué creencia tienes, lo que interesa es que seamos amiguitos. Eso es lo único que interesa. ¿Por qué? Porque vamos a volver con eso a sacar más dinero a la gente, ¿no? Para hacernos ricos, para lograr nuestros propósitos. Digo eso porque cuando no te unes por la Biblia, eso es la causa de tu unidad. No hay otra cosa, la economía mundial. Muy bien. Más aún, esto lo afirma Galina Polanskaya, periodista de Euronews. El resultado principal es que estamos sentados juntos. Miren, no les importa lo que creen, lo que interesa es que están juntos. Bueno, esto ya no es cristianismo, ¿no? Esto se llama política, diplomacia, una búsqueda de simplemente codearse. Sigue diciendo, estamos hablando y comprendiendo que encontrar soluciones a los problemas en el mundo no se logra a través del enfrentamiento mediante la guerra, sino sentándose juntos, reuniéndose y hablando, indica David Baruch Lau, gran rabino askenazi de Israel, o David Baruch. Muy bien. Fíjate en las palabras de este hombre, ¿no? Él dice, nos hemos dado cuenta de que sentarnos para conversar acerca de los problemas del mundo es la forma en que tenemos que buscar la alianza y no con las confrontaciones, refiriéndose obviamente a las creencias diversas que se tienen. Pero esto que está diciendo este hombre es cuestión solamente política y humanista, si te das cuenta. Esto no tiene nada que ver con religión. Se unen en nombre de la religión, pero son fauleros. Están tramposeándole a la gente. ¿Por qué digo eso? Entiende bien. Digo eso porque si ellos se reúnen vestidos con sotanas, vestidos con la representación de sus iglesias o investidos con esa representación o llevando un photocheck que representa a tal religión, después de eso se sientan para hablar de cuestiones políticas. Eso no es predicar el Evangelio. Ellos se están vistiendo de religiosos para aparentar simple y llanamente la espiritualidad. Pero el trasfondo de lo que llevan no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con las creencias, solamente tiene que ver con asuntos políticos. Es decir, son presidentes pero vestidos de religiosos. Entiéndase así. Es una forma ilustrativa de decirlo para que la puedas captar. ¿De qué sirve que se siente un creyente del hinduismo, un musulmán y un cristiano si cuando se sienten en una mesa van a discutir los problemas del mundo desde el aspecto político y no desde el aspecto en que la creencia lo declara? Entonces no se está predicando, no tiene nada que ver con Dios. Dios está exento de la reunión. Entonces ellos se ponen a hablar de política. Habla el musulmán, habla el hinduista y habla el cristiano. Pero Dios está callado y mudo. No dice nada, no le dan ni la oportunidad de hablar. ¿Eso qué cosa significa? Eso significa falta de educación con Dios. Así de sencillo. Es decir, ¿de qué sirven esas reuniones ecuménicas donde a Dios solo lo tienen pintado? No lo dejan hablar. Dejar hablar a Dios significa presentar sus creencias para poder demostrar quién realmente tiene la solución al mundo. ¿Por qué? Entiéndase esto, estos mismos hombres que tú los ves reunidos ahí y dicen que están buscando la solución para el gobierno mundial de la paz mundial, estos mismos luego dicen así, como humanos somos imperfectos, solo Dios es el perfecto, dicen ellos. Muy bien, pero luego esas palabras quedan en el aire. ¿Por qué? Porque si solo Dios es perfecto, ¿por qué no dejan que Dios diga cómo se gobierna? Es decir, ¿por qué no toman las escrituras? Ya que dicen que son los religiosos. Para eso tendrían que confrontar las escrituras de cada uno de ellos. Y las escrituras que demuestren ser las correctas, que son la palabra del verdadero Dios quien demuestre que es lo correcto, pues se sigue la instrucción de eso que es correcto. En tiempos de Egipto, el faraón dio oportunidad para que hablen los creyentes de las diversas religiones que eran adivinos en su tiempo. Y finalmente le dio la oportunidad de hablar a José, al que venía en nombre de Jehová.
Y cuando escuchó que José tenía al Dios verdadero, es decir, le dijo la verdad de su sueño, inmediatamente el faraón manifestó inteligencia. Ese hombre es inteligente. En la historia es el hombre más inteligente de la época de José. Entonces, ¿qué pasa? Este inmediatamente dijo, si José ha podido revelarme el sueño, este hombre será quien dirija ahora la administración de mi reino. Inteligente. ¿Por qué? No lo hacía por el hombre, lo hacía porque descubrió que ese hombre tenía el verdadero Dios. Así que sabía que tenía el conocimiento del divino. Asimismo debería de ser ahora. No sentarse a hablar sus propias ideas haciéndose los inteligentes cuando no lo son, lo siento, porque si lo fueran, exaltarían su creencia y no un diálogo interreligioso en el cual solamente buscan la diplomacia, lo que indica que de conocimiento son cero a la izquierda. Así de sencillo. Repito, de lo contrario, buscarían plantear sus conocimientos desde el aspecto de su creencia, porque se supone que si siguen creyendo en lo que están creyendo de su creencia, ¿entiéndelo? Entonces quiere decir que ellos podrían llevar una solución de acuerdo con lo que ellos han visto en su propia experiencia de vida, en su creencia. Así que no se puede frenar ese tipo de confrontación de creencias, porque gracias a eso está la salvación de la humanidad. Entiende esto, por favor. Fíjate en esto. Se sientan tres médicos. Un médico dice, encontré la solución para estas enfermedades crueles, puedo sanarlas. Y el otro dice, yo también. Y el otro dice, yo también. Muy bien, vamos a ver qué encontraron cada uno. ¿Qué encontraste tú? Y de pronto se hacen las investigaciones y no funciona. Tú, y no funciona. Tú ahora, y funciona. Estos dos, que vieron que no funcionaban sus ideas, no tienen por qué encolerizarse, no tienen por qué envidiarlo al otro, porque si está encontrando él la solución para la humanidad, lo más inteligente que se puede hacer es, olvidémonos de las peleas, tú tienes la razón, punto. Así debería de ser esto. Porque el que tenga la verdad de la palabra del Dios verdadero, ese tiene la solución para el mundo. Y si porque no queremos escucharlo, preferimos juntar nuestras ideas, llegar a un acuerdo entre nosotros, aunque no haya razón para que estemos en acuerdo, entonces estamos siendo egoístas y no estamos pensando en el llamado bien común. Porque entonces, a pesar de que vemos que uno de ellos tiene en su religión la verdad, preferimos cerrarla porque estamos buscando nuestra alianza, nuestro egoísmo, lo que nosotros queremos, pero no lo que es verdad. Y entonces, por culpa de esos que se reúnen en esas reuniones ecuménicas, es que el mundo cristiano o mundo religioso esté en el piso y no prosperará. Eso no sirve. No viene de Dios, no es inteligente, no va con la razón correcta, basada en lo espiritual, es decir, en la sabiduría, porque la razón sin sabiduría no sirve para nada, pero la razón con sabiduría, esa es otra cosa, y la sabiduría solo sale a relucir en la confrontación espiritual. No en la confrontación de armas, de terrorismos, de guerras, ni de cosas tontas y absurdas como esas, sino en el conocimiento, porque los animales son distintos a los seres humanos. El hombre tiene boca para hablar, puede usar un lenguaje, los animales no, tienen garras y tienen caninos. Esa es la gran diferencia, digo, para que lo entendamos. Muy bien, solo es análisis de esto. Sigue diciendo la noticia, sigamos leyendo el informe. Uno de los objetivos del Congreso fue reintroducir el lenguaje de la reconciliación y la paz en un mundo destruido por los conflictos y las tragedias. Obviamente los conflictos y las tragedias parten de las ideologías, que no deben prevalecer, porque si aceptamos todas las ideologías,
y nos cerramos ya, a todos tenemos que aceptarles todo lo que quieran y convertirnos todos a todo, entonces nos matamos todos. Así de sencillo, porque en cada ideología hay ciertas ideas que son absurdas. Nunca van a poder considerar, nunca, por más que sea, así hagas una teosofía de todas, no va a funcionar. Porque cada una tiene y apunta hacia un propósito, al propósito para el cual fueron originadas esas creencias. Así que para poder hacer un cambio, tendrá que comenzarse con un odre nuevo, con vino nuevo. No se puede poner remiendos en los trapos viejos. En las religiones que no tienen toda la verdad, no se puede poner un remiendo para decir este hueco le faltaba, porque al poner ahí se romperá de más allá. Entiéndase. Por eso el ecumenismo nunca funcionará, no es de Dios, no sirve, no salvará a nadie. Sigue diciendo más. Como instrumento para ayudar a desactivar los enfrentamientos. Fíjense ahora, recurrir a la religión como instrumento para ayudar a desactivar los enfrentamientos. Es decir, no se recurre a la religión para buscar la salvación, se recurre a la religión para lograr los propósitos políticos, que no son los que parecen sonar. Porque ahí cuando dice, no, pero es para desactivar los enfrentamientos, quiere decir que van a traer la paz, el amor. No, es política, es simplemente frenar algunas cosas con propósitos políticos, no tienen nada que ver con Dios. Entiéndase bien. Y quieren utilizar a la religión como instrumento nada más, pero nunca piensan convertirse a ella. ¿Tú crees que los políticos se van a convertir a la religión? Eso no va a pasar. Para que el político se convierta a la religión, tiene que renunciar a lo anterior, porque la política es opuesta a la religión. La religión busca lo espiritual, lo celestial. La política busca lo terrenal, lo infernal. Es su naturaleza. Es como el alacrán y la rana. El alacrán picará, la rana buscará cruzar el agua. Así de simple. Es la plataforma perfecta, sigue diciendo, para avanzar en lugar de un mundo dividido por bloques que son antagónicos. No es esa la plataforma perfecta, nunca lo ha sido. ¿Por qué utilizar palabras para poder adornar lo que se quiere decir? Eso es puro marketing, eso no tiene ningún valor. Solo se puede hablar, se pueden decir retóricamente palabras que suenen bonitas, pero no tienen nada de realidad, son huecas. Porque no tienen fondo, no están basadas en una cosa real. Es como que en este momento tú veas algo horrible, algo feo, y de pronto digas así, qué lindas cosas que estoy mirando por acá. Simplemente son palabras, poesía. Es eso lo que suena acá, porque no están las bases hechas para lograr un propósito como este. Para lograr esto tendríamos que pensar todos en una misma creencia. Y eso no está pasando. Sigue diciendo más. Es la plataforma perfecta para avanzar en lugar de un mundo dividido por bloques que son antagónicos. La civilización quiere construir puentes. Eso nunca lo he escuchado de la civilización. Nunca. La civilización jamás ha pedido puentes. Eso es política, eso es diplomacia política, nada más. Eso solo se ha escuchado a papas que han renunciado y traicionado al cristianismo. Papas que dicen, hay que empezar a crear puentes en lugar de hacer distancia con los demás. No. El cristianismo no crea puentes, estás equivocado por completo, 100% equivocado. Dios no tiene nada que ver con crear puentes. Imposible. Eso lo inició Nimrod con su Pontifex Maximus. Aquí no existe eso. Lo que Dios lleva es salvación, evangelio. No crea puentes con los demás aceptando sus ideas para encontrarse juntos, no. Lo que hace la religión de Cristo es presentar vida eterna, salvación, que no va a coincidir nunca con el corazón humano. Va a tener que doblegarse el corazón. Así fue. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, que el corazón carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, para poder lograr que el corazón se convierta,
se requiere de que el corazón se humille ante la luz de Dios, ante la verdad de Dios. Y eso no es ecumenismo. En el ecumenismo el corazón no necesita humillarse, debe seguir orgulloso, creyendo lo que quiera creer, con tal de sentarnos para hacer amistad. O sea, acá no importa Dios, interesa tu amistad conmigo. A esa amistad que están queriendo hacer los hombres, llamada su fraternidad, le quieren llamar ahora hermandad en Cristo. Cristo no tiene nada que ver con ese tipo de amistad hueca y vacía. No se malentienda, por favor, el camino del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18, fíjate lo que dice allí. Cáptala bien, por favor. Y hay muchos que aquí andan confundidos porque piensan que cuando se ven al musulmán, al judío, al islamista, etcétera, al cristiano sentados, y los cuatro están en la mesa y están pidiéndose su chanchito, su cervecita y su gaseosita, y los cuatro se dan de besos y abrazos, entonces son hermanitos. Entonces le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se están llevando bien. No, eso es su egoísmo, es solo su diplomacia entre ellos. Eso no tiene nada que ver en absoluto con la realidad. Porque cada uno tiene sus prácticas que cree que lo van a llevar a la salvación y que lo santifican, lo purifican. Y por lo tanto no puede abandonar sus prácticas por sentarse a hacerse amigos con los demás. Mira lo que dice el texto acá. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios, el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que acá no hay ningún tipo de alianza ni comunión con los que son incrédulos a la verdad de Dios. Fíjate bien, varias veces hemos dicho, tú te puedes sentar incluso con un brujo, un satanista, carta cabal, y pueden pedir los dos en la misma mesa, un sándwich, comer juntos, hablar de cuestiones familiares, personales, del trabajo, y llevarse de maravillas, así de simple, o sea, en una amistad humana totalmente al estilo mundo. Pero eso no prueba que los dos se van a ir al cielo, porque uno está adorando a los ídolos y sirviendo al diablo, mientras que el otro está adorándole a Dios. El comportamiento diplomático, el comportamiento solamente de buscar la sociabilidad no es cristianismo. No te equivoques, no tiene nada que ver con Dios. Fíjate en esto. Dejando creencias aparte, ¿ya? Jesús se encuentra con Anás y Caifás. Y no hablan de sus creencias para nada. Jesús les viene a hablar de la carpintería, les viene a contar acerca de su padre, su genealogía, etc. No se meten en nada de cuestiones religiosas. Entonces los tres comienzan a hablar, se ríen, hay risotadas, carcajadas, los tres se sirven del mismo plato y al final se despiden. Anás, ha sido un gusto conocerte, yo pensé que eras un fariseo malo, pensé que eras un hipócrita descarado, pero había sido buena persona. Caifás, Anás, otro día nos encontramos. Eso es lo que hubiera pasado. Pero en ellos marcaba la diferencia y el distanciamiento el hecho de que aquellos dos primeros habían abandonado la fe y estaban llevando a la nación a la ruina. Y Jesús quería evitar que eso pase. Y Jesús decía cuál era la solución enviada desde el cielo. Eso marcó el distanciamiento entre ambos. Y a raíz de eso fue que uno de los dos lados tomó decisiones equivocadas, que pudieron evitarse si hubieran sido humildes estos hombres, al reconocer que debían seguir la sabiduría y no sus sentimientos, emociones o lo que a ellos les gustaría. ¿Ahora comprendes? Por eso el pueblo de Dios no puede ecumenizarse. El pueblo de Dios odia el ecumenismo, no lo soporta. ¿Por qué? Porque siente lo que Dios siente, idéntico, porque es su pueblo.
Eso que Dios siente, eso lo siente su pueblo. Y su pueblo siente que eso es pura hipocresía, pura mentira y que no exalta a Dios para nada. El pueblo adventista del séptimo día nunca se ecumenizará, pero sí llamará a todos a que acepten el evangelio verdadero, previo a haberlo escuchado, haberlo razonado y haberlo entendido. No meramente con las emociones, sino con el corazón, la mente, con la sabiduría, con el entendimiento. Mientras tanto, nada vale. Cuando digo corazón, mente, cáptala. Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo el informe? Ya nos han dicho que utilizarían pues a la religión. La civilización quiere construir puentes de entendimiento y respeto. Hoy en día este entendimiento, estar todos juntos, es más importante que nunca. No sabemos quién lo dice. Esas son sus ideas. Ellos las manejan así. Ellos hablan en su lenguaje, pero eso no tiene nada que ver con humanidad. Jamás la humanidad se ha reunido para decir que quieren construir puentes de entendimiento y respeto al estilo de ellos. Nunca. Siempre la humanidad ha dicho, queremos la verdad. No nos importa si ustedes son amiguitos, amigotes o amigazos, no nos interesa. Queremos saber la verdad. ¿De qué nos sirve que ustedes como líderes se junten, se amen, porque seguramente tienen planes para irse a divertir juntos a la misma discoteca, etcétera, etcétera, entre comillas? Entonces, eso no nos importa, dicen los ciudadanos del mundo. Nosotros solo nos importamos en una cosa, ¿qué? ¿Cuál es la verdad? Nada más. Y para saber eso, no queremos que ustedes vengan diciendo yo tengo la verdad, yo tengo... No, no queremos eso, queremos inteligencia. ¿Cómo? Que nos muestren qué creen, prediquen, hablen libremente, todos tienen derecho a hablar. Eso queremos oír. Que hable el testigo, el mormón, el católico, el adventista, el evangélico, el musulmán, el judío, el hinduista, el budista, etc. Que hablen, que haya libertad de expresión. Queremos oír. ¿Qué parte de eso no se entiende? ¿Para qué? Para saber quién dice la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes no son los únicos que entienden, entendemos todos. Y por eso queremos que se diga qué creen. Eso es lo que queremos para ver cuál de vosotros tiene a Dios. El mismo Dios les dice a los dioses falsos, ¿no? Vengan, entremos aquí en conversación. Presenten sus fundamentos y sus pruebas. ¿Quién de ustedes es capaz de predecir el futuro, decir el pasado y hablar del presente para que creamos que es Dios? Isaías 41, 21 al 23. A eso invita el Dios del cielo. Entonces, por eso el Dios del cielo dice, hablen. Nunca va a cerrar la conversación, nunca va a decir, por favor, en esta red social no me dejen participar a nadie, me cierran todo, allá también, por favor, cierren los medios de comunicación, no me van a hablar nada. No, porque es Dios, porque es inteligente, porque es sabio. Por eso nunca va a hablar cosas inmorales. Entonces Él quiere que todos hablen. Dios dice, hablen, venid, estemos a cuenta, quiero oír, dame tu razonamiento, quiero escucharte, a ver qué piensas, para corregirte, dirigirte y enseñarte qué cosa es Dios. Eso es lo que dice el Señor. A eso invita, eso es lo que dice su libro. Entonces, cuando todos presenten sus verdades, la población, vamos a escuchar y vamos a decir, ya, aquí está la verdad, por ahí me voy. Cada quien es libre. Eso es ser humano. Eso es vida. Eso es libertad real. No hay más. Nadie exige más de eso. Es tan simple, tan sencillo como ser un ser humano, como llegar al mundo. Así de simple. ¿Para qué nos complicamos la vida? Pero en fin, acá dice que la humanidad puede. Yo no he escuchado a ninguno en toda la tierra que diga eso. Solo los políticos, los religiosos grandes son los únicos que están preocupados en eso por poder lograr sus propósitos. No, no nos interesan sus propósitos, nos interesa cómo me salvo.
La única pregunta que le hacemos a todo religioso es, ¿qué debo hacer para salvarme? Por favor, eso es todo lo que queremos saber. Jesús era claro cuando respondía, sigue las instrucciones de la palabra. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo está? Así sigue como está escrito. Eso es fácil de entender, no es complicado, hasta un niño lo entiende. Sigamos leyendo lo que dice el informe. La declaración final del Congreso hace un llamamiento a los líderes mundiales para que abandonen toda retórica agresiva y destructiva que conduce a la desestabilización del mundo, para que cesen los conflictos y el derramamiento de sangre en todos los rincones del planeta. Ahora, esto es retórica. Te voy a decir, ¿por qué ahora? Sencillo, mira, no es que la religión, cuando defiende sus principios, está buscando conflictos y sangre. Nunca ha pasado eso, nunca ha sucedido. El fanatismo es el que trae sus consecuencias, eso es muy distinto. Ahora, cuando se predica la verdad, eso depende por eso de qué ángulo lo veas. Ellos dan una idea y dicen, esto ha traído guerras. Mentira, señor. Te voy a decir por qué. Porque en todo este tiempo, siempre lo que ellos buscan, el paganismo lo ha buscado porque esa es su creencia. Budistas siempre han buscado el ecumenismo. Esa es la base de su creencia. Shintoístas. Todo ese mundo de otras creencias siempre han creído en el ecumenismo, porque ellos siempre han tenido esa idea de la gobernanza global. Por eso siempre han peleado por el gobierno del mundo. Mientras que en el caso del cristianismo, nunca ha sido así. El cristianismo predica la libertad de creencia sobre la base de oír y determinar si lo quieres seguir o no. ¿Comprendes? Esa es una gran diferencia. Y que ahora estos movimientos estén haciéndole creer a la gente otra cosa y dando a entender incluso que el cristianismo haya producido esto. Jamás, nunca se ha visto que el cristianismo haya hecho eso. En la Edad Media el romanismo fue el que hizo eso, trayendo persecución e inquisición. Pero el cristianismo nunca. El cristianismo demostró con la gran reforma que lo que buscaba era amor, paz y justicia. Así que hay que conocer por eso la historia, no hay que hablar por hablar. Y lo que ellos plantean es lo que ellos le han puesto con palabras así para que suene como que es algo bonito. Nunca las ideas que ellos proponen funcionaron en la tierra. Nunca. Porque solo son palabras que no tienen fundamento. ¿Cuándo se sabe que tienen fundamento? Cuando estas palabras muestran creencias que hacen posible que se cumplan esos deseos. ¿Comprendes ahora? Una cosa es sentarse y decir, nos estamos uniendo aquí, en esta mesa, para buscar la conciliación de todos, para que no hayan guerras, para que todo sea paz. Pero ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Qué tiene el otro y qué tiene el otro y el otro y el otro? Mientras cada uno tenga en sus cabezas sus propias ideas, aunque por fuera tomen de la misma copa y coman del mismo plato, sus ideas siempre los van a hacer pelear y distanciar. Entonces, lo que se requiere aquí es lo que Cristo enseñó. ¿Qué cosa? Hay que cambiar por completo el odre para que el vino de la palabra, el vino nuevo, llegue a ese odre. ¿Cómo se hace el cambio del odre? Cuando se predica la luz de la palabra de Dios profética que muestra quién tiene la razón. Comparamos a todos los libros sagrados y vemos cuál de ellos tiene la razón. Y el que tenga la razón, ese es el Dios que prevalece. Porque acá la lucha no es entre nosotros, la lucha es entre los dioses. ¿Comprendes eso? Si la lucha es entre nosotros, todos somos hermanos, todos somos humanos en la tierra. Así la lucha no es entre nosotros, la lucha es entre las creencias, los dioses. Hay que ver cuál de toditos es el Dios verdadero. Y a Dios le encanta que busquen eso. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Por qué? No le encanta porque es pelinco.
Le encanta porque si lo encuentran al verdadero tienen vida eterna. Es decir, vuelven al estado para el cual fueron creados. Isaías 41, 21 al 23, ¿sí no? A ver, si no estoy diciendo cosas razonables. Mira lo que dice acá. Isaías 41, 21 al 23. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. ¿Qué significa eso para ti? ¿Es? Aleguen por su causa, digan lo que ustedes creen. A ver, quiero saber lo que piensan. Preséntenme sus pruebas. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, dígannos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Prueben, pongan sus fundamentos, digan lo que creen. Eso es lo más natural, eso es lo más inteligente. Eso solo puede decirlo un Dios. Porque es la única manera de que inteligentemente elijamos el lado correcto porque es correcto y porque si lo elegimos bien, por lo que es correcto, nos traerá bendición. ¿Es complicado de entender eso? No, hasta un niño lo comprende. Pues, sí, tienes razón, pues hay que elegir lo mejor para que te vaya bien. Muy bien, ¿qué sigue diciendo el informe? Es solo para que lo captes. Así señala que el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y todas las demás formas de violencia no tienen nada que ver con la religión auténtica y deben ser rechazadas. Aquí hay simplemente una retórica idealista. ¿A qué me refiero? Fíjate bien, ¿no? ¿Por qué? Acá se está achacando directamente a todas las religiones, a ninguna se la está librando, ¿no? Es por eso que yo estoy hablando sobre este punto, porque de las demás religiones, si tienen eso como resultado, y es tiempo de alejarse de ellas. El cristianismo no tiene eso como resultado, nunca lo ha tenido, ¿no? Todo eso que se menciona ahí, violencia, terrorismo, radicalismo, etcétera, todos esos puntos son relativos. ¿Por qué? Porque ¿cómo saber que precisamente esa misma reunión se reúne para eso después? Nunca se va a saber. ¿Por qué? Cada uno tiene sus propósitos allí. Nunca vamos a conocer una reunión ecuménica en pensamiento y sentimiento, porque ellos no están expresando lo que en realidad creen, sino simplemente el momento de la unión entre ellos diplomática. ¿Te das cuenta? Entonces, no se puede achacar a todas las religiones ese mismo mal. Hay religiones que llevan a esos extremismos, pero hay otras que no lo hacen. Son pacíficas completamente. Entonces, ¿por qué echar a toditas en el mismo tacho y poner que eso han traído las religiones? Mentira. La religión de Cristo nunca ha traído eso. Cristo siempre ha mostrado que su religión traía paz, armonía, amor y el bien de la gente. Tal es así que no vemos a un Mesías, Jesucristo, como querían los fariseos. Un Mesías combativo, un Mesías destructor, sino un Mesías que traía la verdad y con la verdad conquistaba los corazones. Eso mismo es lo que se ve ahora. El verdadero pueblo de Dios conquista los corazones enseñando su mensaje. Y cuando acá se quiere decir que no hay que continuar con la enseñanza del mensaje personal, de la religión a la que perteneces, entonces lo que están haciendo es decirte que tu religión, tu creencia produce eso. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué mejor el ecumenismo que ellos están buscando no es el que trae todo eso? ¿Quién dice que no lo trae? ¿Quién puede probar que no es así? ¿Por qué siempre estos que se reúnen quieren hacer ver como malos a los demás, pero ellos son siempre los buenos? ¿Quién les ha dado el título de buenos a ellos? ¿Por qué debemos creer que ellos son los que tienen la razón? ¿Por qué no la tienen la razón los otros, los que no están de acuerdo con eso? ¿Y por qué esto tiene que interferir con la política mundial y los gobiernos? ¿Por qué tienen que ellos amparar estas ideas que no les compete? Porque esto es netamente, puramente religioso.
espiritual. Algo que la política nunca, jamás de los jamases va a poder conciliar ni entender. ¿Captas eso? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, nunca por nunca un político va a entender lo espiritual. Para él lo espiritual está lejos, tan lejos como el universo en su infinidad. Es irreconciliable. La política y la religión nunca, jamás de los jamases podrían conciliar. Nunca, en nada. Es por eso que Jesús dijo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No puede juntarse. La política solo busca cuestiones de sus intereses doctrinales. La religión solamente busca cuestión de los intereses espirituales. Entonces, querer declarar que estos poderes pueden hacer alianza con el poder político es el error de los errores. No puede ser posible. Y que luego quieran aplicar eso para que los creyentes de las diversas denominaciones lo acepten y vivan de acuerdo con eso. No, señor. Así no funciona. El reino de Cristo es distinto. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice acá? Cáptese bien. Hay que señalar con pesar que algunos círculos políticos utilizan la religión como medio para conseguir sus objetivos. Sin embargo, ahora los religiosos quieren utilizar a la política para lograr sus objetivos. Es decir, esto se da la vuelta, se convierte en algo que va al revés. Interesante. Sigue diciendo. Además, hoy podemos ver a otras figuras religiosas que llaman a la confrontación y a la guerra. Todo el mundo debería saber esto y debería verlo. Debemos actuar juntos contra ellos, sugiere Alange Jukur, Payasadeh, debe estar bien pronunciado, Sheikh ul Islam del Cáucaso y presidente de la Oficina de los Musulmanes del Cáucaso. Ahora, fíjense en esto. Esto es la forma de ver de él las cosas. Obviamente que sí hay, repito, movimientos religiosos que llevan al terrorismo, que llevan a la subversión. Los hay. Pero los que llevan el cristianismo, la Biblia, comprenden que no hay eso, porque en el mundo cristiano no se ven esas cosas. Cuando en el mundo cristiano sus líderes o miembros influyentes de la Iglesia se unen con las ideas del ecumenismo, recién se ven luchas en las iglesias. Así de sencillo. Fíjate, cuando en una iglesia los pastores o dirigentes buscan ese ecumenismo que ahora se está dando, frenan las enseñanzas de la iglesia y comienzan una lucha contra los que quieren defender esas enseñanzas y quieren publicarlas. Y es cuando entonces se da la disensión. En otras palabras, no es la creencia la que produce la disensión, en este caso del cristianismo, por él estoy abogando, sino que el cristianismo lo que busca es la unificación real en el espíritu, no en la fraternidad, sino en el espíritu. Entiéndase, la fraternidad humana es una cosa y el espíritu, las enseñanzas de los mandamientos de Dios es otra cosa. Entonces, cuando se unen así los hijos de Dios, buscan la paz. Pero cuando los opositores buscan hacer la guerra, son ellos los que producen la guerra, la contienda. Y en todos los tiempos la cizaña siempre produce la contienda al buscar atacar al trigo. Y al final los contendientes, los que llevan al mal, los que levantan aquí la ofensiva, son aquellos que dejan las doctrinas de la Iglesia real. Eso ha pasado. Por eso, desde los tiempos de Jesús, vemos que Jesús viene trayendo un mensaje de amor, de paz, de unidad verdadero. Pero los líderes buscaban una alianza ecuménica,
Se juntaron fariseos y saduceos a pesar de que se odiaban. No creían las mismas cosas. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, mientras que los fariseos sí creían en la resurrección y los ángeles. Esto los mantenía distantes y se odiaban. Pero cuando se ecumenizaron, increíblemente le hicieron la guerra a Jesús, al que estaba en lo correcto. Jesús seguía defendiendo las doctrinas que dio a Moisés. Todo lo seguía defendiendo igual. Pero estos ecuménicos le hicieron la guerra a Jesucristo porque Jesús exaltaba la ley y la magnificaba. ¿Comprendes? Asimismo sucede hoy. Los ecuménicos hablan de que hay guerras y disensiones dentro de las iglesias, las comunidades, y me estoy refiriendo ahora más al cristianismo, solo a él en principal, porque también se da en otras comunidades, pero eso cada quien lo presenta de acuerdo con sus creencias, porque las conoce. Y entonces, cuando se presentan esas ideas, son las que ellos quieren hacer creer que es así, pero que nunca se ha visto. ¿Comprendes? Y que cuando parece haberse visto, no fue por los cristianos, no fue por sus creencias, sino por aquellos que se oponían a las creencias que eran la base de esas iglesias. Ese es el problema que se ve hasta hoy. Por eso, en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, hoy estamos viendo una contienda entre Vígano y el actual Papa por cuestiones de que Vígano defiende sus doctrinas originales, reclama que por qué se están dejando sus principios, mientras que el Papa actual busca defender las ideas ecuménicas. Así eso crea una contienda, crea una guerra, pero eso es en el interior de sus creencias. No digo esto por armonizar en creencias, porque para eso nos sentamos y estudiamos la Biblia. Por más de que hayan creyentes acérrimos en su creencia, son libres de hacerlo, pero nos podemos sentar con la Biblia en la mano y dejar que Dios hable, y el que quiere acepta lo que Dios dice. Pero ahora estoy hablando de lo que ocurre cuando se deja la doctrina que ellos creían y se van tras el ecumenismo y crean una contienda. Y no puede decir el ecuménico, este guerrero por fanático, por sus doctrinas, por eso se da la guerra. No puede decir, porque entonces el otro puede decir también, tú por tus ideas fanáticas y ecuménicas estás trayendo aquí la pelea. Eso siempre se va a dar. Es por eso que en cuestiones de religión nunca puede decir el uno al otro, tú eres el malo, yo soy el bueno, no. Sino, ¿quién dice la Biblia que es el bueno y quién es el malo? Porque solo Dios puede determinar eso. Porque Él conoce los corazones, es decir, conoce las leyes de la causa y el efecto. Eso es conocer el corazón. Entonces, por esa razón es que Dios determina este es el lado correcto y aquel es el incorrecto. Así, si escuchamos todo lo que dicen en estas reuniones, solamente es el idealismo personal, es como ellos defienden su ideal, pero no tienen nada con qué probar que ellos tienen la razón cuando dicen eso. El otro lado se puede reunir igual. Pueden reunirse en los diversos sectores de las religiones que no quieren ecumenizarse y entre todos decir, aquel lado ecumenista es el que trae las guerras, las disensiones, las peleas, porque eso es lo que siempre ha demostrado el ecumenismo, traer guerras, desde la diosa Oicumene con su hermano Marte, dios de la guerra. Así que entonces eso viene de atrás. Nunca se ha demostrado que eso haya traído unidad. Siempre trajo guerras, matanza y violencia. Persecución contra los que difieren de ellos. ¿Por qué? Porque esto es clarísimo. Fíjate en esto. El ecumenismo plantea la idea de que tú no tienes que defender tus ideas y principios, sino buscar más bien la armonía con los demás al margen de tus principios. Pero esos ya son sus principios. Ya son sus reglas de su religión ecuménica. No son, pues. Así digan que no, son reglas, porque ya tienen parámetros. Y si tú no coincides con sus parámetros, entonces tú eres el de más allá.
¿Ves? Ellos también hacen lo mismo. O sea, son una religión que se han juntado entre toditos, han formado una religión y van a seguir haciéndole la guerra a los que no piensan como ellos. ¿Comprendes ahora? Lo que significa que solamente todo lo que ellos dicen en esa reunión son sus ideas personalizadas. Así dicen ellos que es, pero no es así, son sus ideas. ¿Ah? Y por eso plantean que buscan unirse todos sin principios, sin doctrinas, tan solo por la amistad humana, a lo que llaman amor, pero que de amor no tiene nada, porque eso nunca ha sido amor. La amistad humana no es amor, no te vayas a confundir. En la Biblia nunca se presenta que sea amor la amistad humana. Algunos quieren confundir el amor de Jonatán con David. Ahí está pues la amistad humana, ¿ves? Lo amaba como a sí mismo. O sea, muy bien has dicho. El texto dice, David amaba a Jonatán como a sí mismo, es decir, cumplía con el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nada tiene que ver con cuestiones de amistades humanas. Amaba como a sí mismo cumpliendo el mandamiento divino. Así no es como te imaginas cuando lees, sino como está escrito. Entonces, no debemos confundir ese idealismo nacido de un intento humano, que son propias obras, al estilo Caín que siempre fallan, con el amor verdadero que nace de la creencia en la ley de Dios, en la verdad de Dios. Solo la verdad te une, ¿correcto? Porque la verdad está calculada, todo eso que ves en la Biblia está calculado para lograr un propósito. ¿Cuál? El amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando tú lees la Biblia y obedeces la Biblia, el resultado es que vas a amar a Dios y vas a amar a tu prójimo. Es decir, eso es un resultado inevitable, porque a eso te lleva este libro, la Biblia, la religión de Cristo. Muy bien, teniendo eso en cuenta, habiendo visto lo que está pasando en el mundo y lo que dicen los líderes mundiales, la advertencia para el pueblo de Dios es que en la iglesia se verán cosas como estas y habrán quienes renuncien a las doctrinas por buscar el ecumenismo y el progresismo de este mundo y harán la guerra contra los fieles de Dios. Y mira lo que ocurrirá. Vamos a nuestras citas del Espíritu. Esto está profetizado ya por la mensajera del Señor. He presentado esto porque dentro de la creencia adventista del séptimo día, siempre se ha hablado de este mensaje del tercer ángel y de cómo al final los líderes humanos buscarían de todas las religiones unirse bajo puntos comunes de doctrina, pero no en la verdad de Dios. Ese es ecumenismo. Elena de White lo declaró terminantemente, que así pasaría. Y que cuando llegara esa hora, los que en la iglesia pensaban de esa forma, se manifestarán. Y habrá un zarandeo, cual nunca fue y que cerrará la historia. Ahí estamos. Leamos lo que dice el espíritu de profecía. La paja separada del trigo, división en la iglesia. Zarandeo. Dice la mensajera del Señor. En la iglesia ocurrirán divisiones. No es que ella quería que eso pase ni Dios, sino que esto es profecía. Llegará a pasar esto debido a que en la iglesia se introducirán falsedades por parte de líderes que se habrán corrompido. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Interesante lo que dice acá. En la iglesia ocurrirán divisiones. Es decir, la iglesia se dividirá en dos grupos. Van a aparecer dos iglesias adventistas. Nada tiene que ver eso con el reformismo. El reformismo no tiene nada que hacer acá. Porque el reformismo no habla del tercer ángel, ni se separó por el tercer ángel. Se separó por la Primera Guerra Mundial, hablando cosas que no tenían nada que ver acá. No por la proclamación del tercer ángel, que es lo único que separa el trigo de la cizaña. Se formarán dos grupos en la misma iglesia. Parecerán dos iglesias adventistas, pero solo una. El trigo y la cizaña crecerán juntos, ¿ves? Solo una iglesia, no hay dos, hasta el momento de la cosecha.
Un lado defenderá lo que es correcto, el otro lado el ecumenismo incorrecto. Y entonces seguirán siendo los dos adventistas cuando tú vayas a uno y le digas, ¿tú eres adventista? Sí. ¿Estás en la organización? Sí. El otro, sí, sí. Y el otro, ¿qué cosa es para ti? Está fuera de la organización. Y cuando vengas a este lado, están fuera de la organización. Va a ser una confusión, pues. Tú solo vas a creer por saber quién de los dos dice la verdad a la luz de la Biblia, de la verdad presente que tiene que ver con el tercer ángel. Y eso es lo que traerá la separación. Fíjate lo que sigue diciendo la mensajera de Dios. El tercer ángel determina la separación. Vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11, el que denuncia a la bestia y a su imagen, el ecumenismo. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Obvio. ¿Por qué? Porque el trigo serán los que no busquen el ecumenismo. La cizaña buscará el ecumenismo. Fácil. ¿Te diste cuenta? Así se polarizan todas las iglesias. Así el tercer ángel es el encargado de separar al trigo de la cizaña. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Caerán los no preparados, los que no hayan estudiado el mensaje del tercer ángel ya se caen con plena seguridad, porque ¿qué los va a proteger si el tercer ángel es el que te habla sobre eso? No hay más protección. Después van a ver las cosas bajo el mismo aspecto, porque todos van a pensar igualito. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada, se nos presionará para aceptar la marca de la bestia, aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales, que se hayan acostumbrado, y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes. ¿Te das cuenta? Van a ceder a lo que digan los grandes dirigentes. Es que el profesional, la autoridad tiene la razón, lo políticamente correcto, pero no van a seguir lo que Jesús manda, lo correcto de verdad, correcto. En fin. Cederán a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. Bueno, eso se ha visto en la pandemia bastante, ¿no? Aquellos que decían, no, esto no es así, esto es una mentira, inmediatamente los miraban, estás hablando cosas que no son, eres un fanático, ¿cómo vas a creer? O sea, tú no le crees a la ciencia, ¿qué va? Cuando eso no es ciencia, para nada. El hablar, por ejemplo, de que ha habido una pandemia, eso no es nada científico, ¿eh? Nunca hubo. Científicamente está demostrado que no hubo. Pero bueno, solo como ilustración lo estoy tomando, ¿no? Para quien lo entiende, pues porque hay otros que no van a querer entenderlo. Entonces, aquí sucede que le hacían burla, insulto, maltrato a los que no querían creer en algo. Así igualito va a ser con esta proclamación final del mensaje. Satanás va a levantar el mismo modus operandi. Sigue diciendo, la contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Simple. ¿Así viste? Los mandamientos de Dios, todo lo que está en su Biblia. Los de los hombres, todas sus reuniones ecuménicas de las cuales sacan conclusiones a su antojo, que nada tienen que ver con la religión de Dios. Y luego sigue diciendo, en este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Así de simple. ¿Qué se llama eso? Zarandeo. Los opositores serán sacados. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, los que se oponen al tercer ángel, ¿no? La obra es el tercer ángel, renunciará a la fe, es decir, se va a ir con los opositores. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra, el mensaje del tercer ángel, que Dios quisiera ver realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Vamos un poco más. Un poquito más. Y ahora, fíjense lo que pasará. Vamos un poco más. Muchos caerán por la difamación. Aquí será el punto clave del zarandeo que cierre la historia. Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo.
abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo, se fortaleció, la mies de trigo decreció más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. ¿Qué les parece? Por la difamación, por la calumnia, algunos tontitos caerán en estas mentiras, les creerán, se apartarán de la fe y dejarán el camino de aquellos que les enseñaron la verdad dulce para este tiempo. No pueden negar esa verdad. Por más de que vayan refunfuñando, se vayan maldiciendo, no pueden negar la verdad. Siempre van a decir, porque la verdad arranca eso de los labios de los impíos, si es la verdad, muy bien, es suficiente. Si es la verdad, me quedo con la verdad. En otras palabras, al decir si es la verdad, están diciendo sí tienen a Cristo. Nadie dice que no. Lo que pasa es que nos caen mal, pues. ¿Qué me importa que si te cae mal o no? A mí me interesa que tienen la verdad y eso es suficiente. Así yo vaya, donde está la verdad, y nadie me hable, ni el pastor me hable, por último. Pero ahí está la verdad, ahí me quedo. La mujer sirofenisa fue clara. Está bien, pero hasta los perrillos comen las migajas de sus amos. Por esa razón, de ti no me aparto, cura a mi hija. Esa es inteligente, esa mujer. Hay que seguir su ejemplo. Si en una iglesia me exigen, aunque me lleguen a exigir toda mi plata, vamos a decir así, ¿no? ¿Qué me importa si ahí está la verdad? Cuando Cristo le dijo al joven rico, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, haz tesoro en el cielo y ven, sígueme. Esa era su prueba. ¿Qué importaba si le quitaban toda su plata ese día? Lo que interesaba era que Jesús estaba ahí y eso era más que suficiente. Por algo le dijo, maestro bueno. Y Cristo le dijo, mira, bueno solamente es Dios. O sea, cuando me estás diciendo maestro bueno, me estás diciendo que yo soy Dios. O sea, me estás reconociendo como el Mesías. Así que vamos a ver si eso es verdad. ¿Vas a preferir a tu dinero o me prefieres a mí? ¿Qué prefieres? Anda, deshazte de tu dinero y ven conmigo. Ahora sí retrocedió. El hecho de que hubiera dicho maestro bueno se demostró que no era real. Si de veras era bueno y Jesús le dijo, cuidado, bueno solo es Dios, entonces soy Dios. ¿Me estás reconociendo así? Ya, vamos a ver si me eliges. Con Dios lo iba a tener todo. Imagínate que de pronto te pongan en este mundo todo el oro del mundo, todos los diamantes y te dicen, todo esto es para ti. Y tú dices, todo eso es para ti. Sí, todo eso es para ti. ¿Quieres eso o quieres a este ser que está aquí, que se llama Dios y que es dueño de todo eso y de todo el universo completo? ¿A cuál prefieres? A ver, repite. ¿Él es dueño de todo esto que está acá y de todo el universo? Sí. Obvio, pues, me voy con él. ¿Por qué? Porque él es el dueño de todo. En cambio, lo otro solamente es lo de este mundo. Eso era lo que se le estaba diciendo al joven rico. Pero el joven rico prefirió lo temporal y no lo eterno ni lo real. Ahí demostró que no tenía nada que ver con Dios. ¿Comprendes ahora? Eso mismo ocurre en la iglesia. ¿A mí qué me importa lo que me digan del fulano, del sutano, del mengano y del perengano? Si ahí está la verdad. La verdad os hará libres, la verdad te va a salvar. Solamente tienes que seguir la verdad porque es la verdad. No te separes de esa verdad. La prueba no te debe separar de la verdad. Pero hay quienes eligen su camino. Cada quien sabe lo que hace. Ojalá se puedan entender estas cosas. La calumnia dice, la difamación harán que muchos se aparten porque quieren, no porque tengan que apartar. No hay razones, no hay motivos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Persecución, angustia, tribulación? No, sin eso somos más que vencedores. Parece no entenderse las palabras de Dios, pero en fin, es la palabra de Dios. Cada quien decide, por eso está en las manos de cada quien decidirse. Dios no puede obligar. Los que se dan cuenta de lo que es verdad y lo que es justicia, no deben pensarlo dos veces, ni aún por la esposa, ni por el esposo, ni por el hijo, ni por la hija, ni por el tío, el sobrino, el abuelo, nieto, etc. La salvación es totalmente personal e intransferible, individual. Sigue diciendo el espíritu de profecía.
Y de quienes recibieron dulce consejo, abrieron su corazón a la siembra de la cizaña, esta creció en medio del trigo, se fortaleció. La mies de trigo decreció más y más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Vivimos en tiempos de peligro. Nuestra única seguridad está en caminar en las huellas de Cristo y llevar su yugo. Tiempos turbulentos están delante de nosotros. En muchos casos los amigos se enemistarán. Sin causa alguna los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados no solamente por el mundo, sino también por los propios hermanos dentro de la iglesia. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles. A fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres, se hará una montaña de una insignificancia. De algo simple buscarán destruir, inventarán todavía, para su propio mal. A las finales está escrito que tenía que ocurrir así. No podemos cambiar lo que ya ha sido visto, porque ya es profecía, pero podemos advertir eso que pasa para no caer en la trampa. La obra que los hombres han hecho fielmente será desacreditada y desestimada, debido a que sus esfuerzos no son acompañados por una aparente prosperidad. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de la iglesia. Interesante. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse, pues la mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su propio nombre. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos haber entendido este mensaje, que nos demos cuenta del tiempo en que estamos y de la realidad en que estamos viviendo. Y como pueblo, hacer los preparativos necesarios para poder entrar en el reino celestial. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que en esta hora de zarandeo nosotros, como pueblo de Dios, podamos fortalecernos para poder alcanzar la gloria que se nos ha prometido. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos que tu poder, tu Santo Espíritu quede en nuestros corazones para que a través de estas palabras, Señor, se vean nuestras acciones para vida eterna. Bendice a todo tu pueblo, bendice a todos tus hijos que aman tu verdad y que abrazan, Señor, esta obra, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un hermoso tema más. No se retiren, por favor, de la sintonía. En breves momentos ya estamos despidiendo el día del Señor. Amén.